Sí, explicar lo siguiente, las grabaciones de las sesiones van a estar cargadas aquí, en este link, ¿sí? Accedemos y a medida que vayamos avanzando en las sesiones, voy a ir pegando el link en YouTube. Entonces, no es necesario que lo soliciten en el grupo y idealmente siempre van a estar cargadas hasta las 11 de la noche del día que pasemos la sesión, caso contrario, hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Eso para introducir. Por consiguiente, también tenemos algunas notas de clase. Eventualmente voy a anotar algún contenido, ya sea, bueno, si es en la pizarra, lo voy a anotar en la plataforma. Entonces, este link también está disponible aquí, el link de notas de la pizarra de clase. Entonces, no se preocupen si vamos avanzando rápido, de todas formas sí van a tener acceso al contenido para que puedan replicar cálculos posteriormente. Bien, entonces el sílabo. Sí, vamos a tener principalmente tres temas, ¿sí? Aparte de la introducción y, claro, teoría básica de lo que es planificación, ¿sí? Evaluación de la empresa en proyección, cómo podemos evaluar proyectos que son nuevos desde el ámbito tributario, ¿sí? Y casar este análisis con un análisis financiero. Posteriormente vamos a realizar la evaluación de una empresa en marcha desde el punto de vista nuevamente tributario, sí, vamos a poder identificar quizás algunas debilidades o puntos que eventualmente las empresas podrían aprovechar, sí, beneficios que podrían obtener. Y finalmente concluimos con lo que es un marco general de las buenas prácticas tributarias, que bien, este marco no está estandarizado, ¿sí? En la bibliografía de empresas multinacionales em, se tienen ciertas recomendaciones, ya que el caso de las multinacionales es bastante delicado, pues tienen que lidiar con distintas regulaciones en distintos países, ¿sí? Y poder integrar todo esto, ¿sí? Entonces, sí, mencionar que estas buenas prácticas están en base a bibliografía de empresas multinacionales, pero en el caso boliviano todavía la propuesta de un marco de buenas prácticas todavía es algo a explorar, ¿no? Y, en desarrollo, que definitivamente es una oportunidad también que se podría presentar para realizar investigación en ese sentido. Bien, entonces, esta es la estructura por la cual nos vamos a manejar, con la cual nos vamos a manejar. El día de hoy comenzamos. El día de mañana no tenemos una sesión, pero jueves, viernes tenemos la sesión. La siguiente semana varía un poco. Esto se debe al feriado del próximo jueves, ¿sí? Entonces, sí mencionar que la sesión del jueves va a ser reemplazada el lunes de la subsiguiente semana, ¿sí? También tenemos, sí que mencionar lo siguiente, va a existir un trabajo final en el cual sí puedan integrar lo que hemos avanzado en clase y proponer buenas prácticas o alguna medida eh, que pueda mejorar la situación de la empresa en la que ustedes están trabajando actualmente. Por supuesto, no es necesario mencionar el nombre de la empresa para la que trabajan, simplemente la industria, ¿sí? Y de esta forma poder profundizar un poco más de detalles operativos sin la sensibilidad que implica compartir información, ¿sí? Bien, ¿existe alguna duda respecto a cómo nos vamos a manejar en cuanto al sílabo? Esa es la Dice, perdón, ponderación. la clase de este jueves es la que se va a mover. La siguiente, la del 14 de septiembre. Ah, ya, la del 14. Listo, Sí, gracias. no, no hay de qué.
Esa es la ponderación por la cual nos vamos a manejar, con la cual nos vamos a manejar, y esta es la bibliografía básica. Como pueden notar, es normativa, ¿sí? También tenemos bibliografía complementaria que, como les comentaba, es mayormente relacionada a marcos de buenas prácticas para empresas multinacionales. Ok. Bien, una duda? ¿Alguno de ustedes trabaja para una empresa multinacional actualmente? Ok, bien, es para enfatizar el contenido, ¿no? Adaptarlo a algún requerimiento en particular. Ok, bien, entonces comenzamos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Excelente. Bien, entonces, comenzamos con esta encuesta que la propone Ernst Young, que es una consultora bastante importante, ¿no? De la talla de KPMG, entre las tres consultoras más grandes del mundo. Bueno, lo que hizo esta consultora en realidad el año 2021 fue hacer una encuesta a sus clientes para preguntarles qué es lo que les preocupa respecto a el avenir tributario para sus empresas. Y bueno, las respuestas que se han obtenido son las siguientes. Lo que más les preocupaba a estas empresas en temas regulatorios, impositivos, entre otros, son los siguientes temas. En primer lugar, precios de transferencia. A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta, por favor. Levantan la mano quienes están, quienes conocen bien este tema o quienes conocen el concepto de precios de transferencia. Ok, bien, entonces vamos a revisarlo. Bien, precios de transferencia. En segundo lugar, incentivos fiscales, ¿sí? Nótese que es raro encontrar que esto sea una preocupación, ¿no es cierto? ¿Por qué sería una preocupación un incentivo fiscal? Y bien, la respuesta es que a las empresas les preocupa que se les retire, ¿sí? Normativamente algún beneficio fiscal que ya cuentan, ¿sí? Con el que ya cuentan. Es decir, que dejen de gozar de ciertos privilegios fiscales. Entonces, nótese que esto es algo que depende, ¿no? de una regulación. Asimismo, también es preocupante para estas empresas la deducibilidad de costos. Eso es algo que también se repite en el caso boliviano, ¿no es cierto? Constantemente existe la queja de empresas unipersonales que no llegan a lograr deducir sus gastos de transporte, entre otros, ¿sí? También tenemos cuestiones relacionadas a aduanas y comercio, impuestos al personal, ¿sí? Como es el caso del RCIVA, ¿sí? Afirmación de un nuevo establecimiento permanente. Esto significa que en el caso particular de empresas multinacionales, ¿sí? Supongamos que existe una empresa que opere en Honduras y de pronto haga una transacción en Guatemala. La afirmación de un nuevo establecimiento permanente significa que de pronto la autoridad fiscal, la autoridad tributaria, em,
solicita que esta empresa multinacional se registre en el territorio de Guatemala y empiece a tributar impuestos porque le parece que em, cierta rentabilidad generada em, le pertenece, ¿sí? Le corresponde. Entonces, ahora acabo de mencionar un ejemplo relacionado a las empresas multinacionales, pero también es relevante, ¿por qué no en el caso boliviano? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, Bolivia, en Bolivia tenemos territorios que gozan de exención tributaria, ¿no? Entonces, como es el caso de El Alto, como es el caso de zonas francas, entre otros, ¿sí? Zonas en desarrollo. Entonces, que de pronto se deje de gozar de incentivos fiscales, ¿sí? Como lo habíamos mencionado anteriormente, es un factor de riesgo que habría que analizar y asimismo, ¿por qué no? Considerando de que existen distintas autoridades tributarias, no solamente la nacional para el caso de empresas, sino para el caso de municipios, ¿sí? Eventualmente, un municipio podría decidir, decidir que es, em, es adecuado integrar a cierta empresa en su municipio, ¿sí? Entonces, en este caso, el tema del que se está hablando es la doble tributación, ¿sí? Que, bueno, es algo que preocupa a las empresas. Bien, también tenemos la deducibilidad del interés, pagos a jurisdicciones de baja tributación, y esto también es relevante para el caso boliviano, ¿sí? Pagos a jurisdicciones de baja tributación es preocupante en el sentido de que sí, sí impuestos, nota que una empresa empieza a realizar transacciones comerciales con un país donde se tiene una tributación baja, entonces dependiendo de la escala, ¿sí? De estas transacciones comerciales, es posible que Impuestos solicite un informe sobre estas transacciones, porque es susceptible, ¿sí? La empresa es susceptible de realizar evasión fiscal, como mediante justamente precios de transferencia, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Brevemente. Y por último, algo que está bastante presente entre las preocupaciones de las empresas a nivel global en lo que respecta a la tributación son los impuestos digitales, ¿sí? Esto lo hemos escuchado hasta hace un par de años, ¿no es cierto? El impuestazo digital que mencionaban, pero que no es algo que viene solamente en el caso boliviano, sino a nivel global, ¿sí? Porque evidentemente empresas como Google rentabilizan el hecho de que usuarios de todo el mundo se conecten, ¿sí? Y consuman em, publicidad, ¿sí? Que finalmente ellos llegan a capitalizar. Entonces, todos estos temas son los que preocupan a las empresas hoy en día. em, bien, notemos algo, las empresas no solamente se preocupan de lo que ya existe, como es el caso de cuestiones relacionadas al IVA. No solamente se preocupan de las situaciones actuales, sino se preocupan también de cómo va a evolucionar la normativa, tanto a nivel nacional para estas empresas como a nivel internacional, porque la globalización de hoy en día hace que cada vez crezcan más las relaciones comerciales entre empresas de distintos países. No, entonces esto es lo que tienen en mente los gerentes que están preocupados por el tema tributario hoy en día.
Bien, la fuente de esta encuesta es nuevamente Ernst Young y están invitados a visitar esta página. Un momento, la voy a cargar, la voy a abrir para que podamos observar su contenido. Ok, aquí lo tenemos. Sí, aquí pueden observar con más detalle también que cómo han respondido empresas que pertenecen a distintos sectores, a distintas industrias, ¿sí? Entonces, probablemente para, un momento, para Roger, ¿no? Que trabaja en la industria automotriz, sea interesante observar, eh, haciendo clic aquí, ¿sí? Cómo cambia este resultado en función a los encuestados que han respondido que son parte del sector automotriz, ¿no? En este caso, lo que más les preocupa son cambios en lo que es aduanas e impuestos, impuestos de comercio exterior. Bien. Les pido, por favor, en cualquier momento, si tienen algún comentario, duda, observación, completamente bienvenidos, ¿sí? Eh, pueden interrumpir. Bien, entonces, mencionábamos que los precios de transferencia son ahora bastante trascendentales, especialmente para empresas que realizan comercio exterior, ¿sí? Y los precios de transferencia son particularmente interesantes para dos tipos de empresa. Uno, una empresa que opera, en este caso estamos hablando del caso boliviano, ¿sí? Opera en Bolivia y a la vez tiene una vinculada en alguna parte del mundo, ¿sí? Con empresa vinculada nos referimos a que tiene alguna relación, ¿sí? De influencia en otra empresa. Entonces, esa relación de vinculación puede ser porque comparten accionistas, ¿sí? Pero accionistas que tengan un paquete accionario que es significativo, no un paquete accionario de un 0.05% del total del paquete accionario de la otra empresa, ¿no? La relevancia empieza a partir del 10% del paquete accionario para varias regulaciones de los diversos países. Precios de transferencia es una regulación que todavía no está completamente estandarizada en todos los países. Bien, en el caso boliviano, entonces, compartir el paquete accionario es una posible causal de vinculación. También el hecho de que una persona en Bolivia que tenga un alto poder administrativo, ¿sí? Un cargo administrativamente bastante alto, ¿sí? Un cargo ejecutivo alto, superior, también sea o accionista o también sea una persona de influencia en otra empresa B de otro país, ¿sí? También otra causal de vinculación es obviamente el caso de las multinacionales, ¿sí? Nestlé Bolivia y Nestlé Suiza son empresas vinculadas porque em, comparten, es la misma empresa prácticamente, ¿sí? Registrada en otros países, cuya empresa matriz es Nestlé Suiza. Y otras causales también se encuentran en ley. Entonces, caso uno de posible interés por los precios de transferencia es que una empresa en Bolivia tenga una empresa vinculada en otro país. Y caso dos,
de por qué debería interesarnos este tema es si la empresa que estamos manejando o a la cual estamos prestando servicios mantenga relaciones comerciales que sean significativas con países de nula o baja tributación, ¿sí? Un ejemplo de país que tenga una nula o baja tributación, ¿alguien me puede comentar? Hace poco salió un caso bastante excelente. Muy bien. Omar Castillo responde Canadá, paraísos fiscales de Centroamérica. Excelente, muy bien, gracias. Ok, sí, están muy bien las respuestas, ¿sí? Pero más particularmente deberíamos basarnos en la lista, le llaman lista negra, ¿sí? Em, la lista de países con baja o nula tributación. Y esta lista se mantiene actualizada por el Servicio de Impuestos Nacionales, idealmente cada año, pero bien, se la publica con frecuencia, ¿sí? Entonces, la más actual que tenemos es esta, aparentemente, donde aquí podemos contar con el anexo y podemos saber a cabalidad qué países son los que cuentan em, con estas regulaciones, ¿sí? Bueno, ¿con qué países hay que tener cuidado en realidad? Entonces, ya mencionamos los dos casos por los cuales precios de transferencia sería algo que puede ser un, un desencadenante de un riesgo fiscal para nuestra empresa. Bien, sin embargo, cabe recalcar que no porque exportemos una almohada así o 50 almohadas a las Islas Caimán, por ejemplo, vamos a estar afectados por la regulación de precios de transferencia. No, el movimiento económico tiene que ser significativo, ¿sí? Entonces, a partir de 8 millones de bolivianos para adelante, nos veremos obligados a reportar ese tipo de situaciones. Y a partir de 1 millón de transacciones que superen 1 millón de bolivianos, es que debemos empezar a guardar documentación que prácticamente demuestre que no estamos evadiendo impuestos de esta forma. Sí, entonces a tomar en cuenta es algo que definitivamente es importante conocer, ¿no? O estar conscientes de aquello. Bien, ¿por qué este es un tema que entra dentro de la preocupación de los ejecutivos? Bien, vamos a revisar entonces qué son los precios de transferencia. Ya hemos mencionado para quiénes son importantes, pero vamos a mencionar ahora qué son. Bien, ya mencionamos que los precios de transferencia surgen, ¿sí? Cuando una empresa X, ¿sí? Trabaja con una empresa Y en otro país. Pero lo que trata de evitar la regulación de precios de transferencia es que a- am, las empresas se aprovechen de la diferencia en tasa impositiva, en la tasa impositiva que se tiene en sus países. Entonces, imaginamos una empresa X, ¿sí? Donde los impuestos a las utilidades sean elevados, como es el caso de Irak, ¿sí? Irak tiene un 35% de tasa IWE y consideramos una empresa Y donde este país cobre una tasa baja como impuesto a las utilidades en este caso, el 19%, ¿sí? Si imaginamos que este tipo de relación existe, entonces podríamos imaginar perfectamente que ambas empresas tengan la capacidad de evadir impuestos de alguna forma, ¿sí?
Entonces, el fin de esta regulación es justamente evitar aquello. ¿De qué forma? Pues revisando que las transacciones comerciales entre ambas empresas se manejen por el principio de plena competencia. El principio de plena competencia simplemente es el garantizar, ¿sí? Em, bueno, el principio de plena competencia es el espíritu de libre competencia. Es decir, que la empresa X, si va a cobrar por algún producto o servicio, la empresa Y lo haga con precios a los que cobraría a una empresa que no está relacionada en absoluto con la empresa X, ¿sí? Entonces, que no se aproveche esa relación de vinculación para evadir impuestos. Bien, en este caso, si la empresa X es Irak y tiene una tasa impositiva alta, supongamos que vende productos a la empresa y finalmente la empresa Y vende esos mismos productos al cliente final en el Reino Unido, ¿sí? Vamos a suponer en este caso que se trata de alfombras. Irak produce alfombras, se las vende a su empresa matriz, vamos a decir, en Reino Unido, y estas empresas, y en el Reino Unido finalmente se venda estas alfombras a las personas. ¿Cómo creen que estas empresas podrían sacar provecho de esta situación? Irak tendría que bajar sus precios o subir sus precios para evadir impuestos en este caso. Tendría que cobrar más o menos. Yo pienso que tendría que bajar los precios, porque por ejemplo, si es que llega a vender a costo y no genera utilidades, no tendría que pagar el 35% de eso, y ya cuando genere las ganancias en el Reino Unido va a pagar solamente el 19%, ¿no? Ujú, Entonces tendría que vender a costo. exactamente, sí. Irak podría tranquilamente decidir cobrar precios bajos a esa empresa en el Reino Unido y de esta forma beneficiarse de bajar la base impositiva para que ese 35% no le afecte demasiado. Y finalmente las riquezas se concentran en el Reino Unido. Entonces es por esto que la regulación de los países trata de que se respete el principio de libre competencia y así no se dañe la riqueza correspondiente a las administraciones tributarias de cada país. Excelente. Bien. Ok, en este sentido, bien, ya hemos explicado en rasgos bastante grandes qué son los precios de transferencia, pero veamos por qué están ahora en el puesto número uno de preocupaciones de las empresas a nivel global. Y bueno, la razón se debe a que precios de transferencia es una norma, bueno, es un tema relativamente nuevo, desde el 2013 que entra en vigencia el proyecto BEPS, ¿sí? De la OCDE. La OCDE es el conjunto de países que vela por el desarrollo económico, ¿sí? Bolivia forma parte, pero no forma parte del comité, ¿sí? De decisiones, simplemente sigue los lineamientos que se proponen, ¿sí? Pero bien, ya en el 2013 se han formulado reglas para evitar el uso abusivo de tratados fiscales, para buscar la transparencia fiscal, eh, combatir el abuso de precios de transferencia,
Y también la elusión fiscal, ¿sí? Evitando entidades ficticias, como es el caso de Panamá, ¿sí? Que ha sido bastante sonado. Y también para garantizar la tributación de ingresos digitales. Sin embargo, algo que está en camino, que está en puerta, es lo siguiente: BEPS 2.0. BEPS 2.0 probablemente entre en vigencia en el 2029, ¿sí? El objetivo es que entre a finales de esta década, ¿sí? Y bien, lo que se espera que se cambie, bueno, que se cambie es lo siguiente. En primer lugar, em, imponer un impuesto mínimo global sobre beneficios de empresas multinacionales. Entonces, esperaríamos que, por ejemplo, empresas como Nestlé paguen un nuevo impuesto. Y en segundo lugar, bien, que esto en realidad ya no es tan, no es tan controversial ni nuevo, pero se espera que estas reglas sean más estandarizadas a nivel global, ¿no? Todo lo que se ha comenzado a formular con BEPS 1. Bien, entonces, debido a esto es que, bueno, ahora forma parte de las preocupaciones, ¿no? De empresas a nivel global. Bien, ¿dudas hasta este punto? ¿Comentarios? Ok, bien. ¿Qué responde entonces el 84% de ejecutivos financieros em, que debería hacerse como una medida combativa de los riesgos tributarios? Bien, lo siguiente, esta recomendación que es bien pertinente: mejorar la documentación contemporánea de las transacciones para que estemos mejor preparados ante auditorías fiscales. Sí, aquí está la recomendación también de em, una cabeza de justamente temas regulatorios de EI, ¿sí? La siguiente. La documentación contemporánea incluye la recopilación de evidencia que demuestra que usted hizo lo que dice que hizo, ¿sí? Esto significa que es necesario saber exactamente qué es probable que exija cada país y luego crear una forma sistemática de recopilar y tener pruebas, ¿sí? Y me quedo con esta idea porque si bien la información fiscal es declarada todos los años, ¿sí? Em, Contadores, financieros, etcétera, están bastante estresados por presentar esta información a final de año. Es necesario que este almacenamiento sea tan prolijo que cuando la administración tributaria sí ocurre, sí, llegue a revisar esta información, no solamente sea capaz de entenderla, pero sino también de cuestionarla y nosotros de responder ante ese cuestionamiento con evidencia, ¿sí? Entonces, básicamente la idea es trabajar el día de hoy almacenando evidencia de documentación como si esta fuera a ser solicitada el día de mañana. En grandes rasgos, las empresas deben fortalecer su gobernanza tributaria, aumentar su atención a los datos tributarios y buscar seguridad tributaria a medida que aumentan las presiones internas y externas. Es decir, no solamente estamos trabajando con información actual y no solamente tenemos que prepararnos para la información actual, sino también tenemos que prepararnos para condiciones adversas y posibilidades de cambio
que ya son ajenas a nuestra operación. Bien, esa es la foto de una represa, evidentemente, ¿sí? Eh, contamos con agua, esta ciudad no, bueno, eh, la ciudad que se alimenta de este caudal probablemente no va a tener ningún problema en el corto plazo, ¿sí? Se ve bastante abundante, verde, ¿no? Húmedo, pero esta situación puede ser cambiante, ¿sí? Y en todo caso se debe evitar un consumo excesivo de este recurso natural, eh, y mesurado, ¿no? Teniendo en cuenta que el clima actual em, puede, mm, puede llegar a ser desfavorable después, ¿no? Como en este caso, donde evidentemente existe escasez, ¿sí? Y probablemente el aprovisionamiento se encuentre amenazado, ¿sí? Bueno, respecto al recurso natural, es evidente, ¿sí? En este ejemplo, pero podríamos empezar a pensar en el flujo de dinero que tiene nuestra empresa, como las necesidades de consumo, ¿sí? De agua y el agua como recursos de capital que posee la empresa. Dinero para inversiones, para financiamiento, para proyectos, ¿sí? Entonces, la idea es que una empresa llegue a prepararse para situaciones adversas, tomando en cuenta un consumo de sus recursos que sea sostenible en el tiempo. Bien, para ello, por supuesto, necesitamos apoyarnos de la información financiera, ¿sí? Y hacernos preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Será que, en primer lugar, el negocio en el que nos encontramos será rentable? Em, pero dedicar particular atención a si los recursos se están administrando de manera eficiente. Ahora bien, ¿dónde entra el ámbito tributario en estos recursos? Em, el ámbito tributario, bueno, tributar favorece o reduce la generación de recursos. ¿Qué opina Mónica? Perdón. Eh, yo creo que desfavorece a la generación de recursos. Ok, bien, efectivamente es algo que nosotros debemos considerar como una salida, ¿no? De capital, pero esta salida de capital puede ser de todas formas optimizable. Entonces, bien, si consideramos la operación de una empresa a un largo plazo, tenemos que apoyarnos de la planificación. Bien, la planificación en términos generales, sí, em, minimiza la incertidumbre, ¿sí? Y nos ayuda a tomar decisiones hoy para el futuro. Ahora bien, tiene dos propósitos, ya sea tiene un propósito protector para minimizar el riesgo y reducir la incertidumbre de lo que ya está construido, ¿sí? De la hora, del presente. Y afirmativo, eh, en este enfoque, lo que hacemos es elevar las probabilidades de éxito.
Ahora bien, si observamos aquello desde el punto de vista tributario, tenemos lo siguiente. La planificación tributaria es aquella que va a establecer un control sobre las obligaciones tributarias, ¿sí? Y siguiendo dos propósitos. El propósito protector va a minimizar los errores de la operación actual, ¿sí? Eh, de esta forma, reduciendo las probabilidades de una fiscalización o bien respondiendo de manera favorable a ellas y mitigar consecuencias. O bien podemos enfocarnos en el propósito afirmativo, que más bien trata de evaluar proyectos de inversión considerando el ámbito tributario, ¿sí? Cuando la estrategia todavía no está formulada, pero nosotros estamos construyendo y estamos ayudando a formularla. Y también podemos considerar alternativas, ¿sí? De ahorro en impuestos, que, ojo, no es lo mismo que una elusión fiscal, ¿sí? Una elusión fiscal en realidad es, ay, mil disculpas. Una ilusión fiscal no tiene para nada una connotación, o no es algo no es para nada algo positivo, ¿sí? Em, una ilusión fiscal es evadir impuestos apoyándose en estrategias que son legales, ¿sí? Entonces, no se trata de evitar pagar impuestos, sino más bien se trata de pagar lo justo, ¿sí? Y optimizar nuestra rentabilidad. Bien. Considerando aquello, decimos que la planificación estratégica tributaria, ¿sí? Optamos por una estrategia, es considerar todos los factores fiscales que son relevantes, ¿sí? Para bajar la carga fiscal lo más posible en lineamiento con la realidad de la empresa, es decir, sin distorsionar la realidad económica de la empresa. También podemos considerar que la planificación de la estrategia tributaria parte de aprovechar las opciones de ahorro que nos brinda la normativa tributaria. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en la teoría y vamos a estudiar un caso, ¿sí? Que es el caso de Amazon, brevemente, antes de introducir otros conceptos que van a ser relevantes. Bien, Amazon, el 2017 Amazon en 2017 tuvo una utilidad neta de 5.6 millardos de dólares y 11.16 millardos de dólares en 2018. ¿Quién me dice en porcentaje o en dólares cuánto pagó Amazon por impuestos a la utilidad neta en el 2018? Esteban, ¿mencionabas algo? Perdón, dicen justo, mi perro empezó a ladrar. No, Mm. le quería preguntar si es que estaba proyectando la pantalla para ver los números, porque seguimos viendo planificación tributaria. Oh, ya, ahora sí, mil disculpas. Sí, sí, ahora sí. Sí, todos pueden llamarme de mi nombre, no hay ningún problema. Gracias. 2017, 5.6 millardos, billion y billón en inglés, bueno, inglés-español no es lo mismo, ¿sí? Entonces, considera aquello. ¿Cuánto creen en porcentaje que pagó Amazon en el 2018 en cuanto a IWE?
¿Esas son las utilidades? Sí, son utilidades netas. Omar, Cintia, No sé, ujú, no sé. está bien. Lancemos números, estamos adivinando. Vanessa, en porcentaje. Si el impuesto a las utilidades en Estados Unidos para empresas tecnológicas es del 20%, ¿cuánto creen que pagó Amazon? En porcentaje. Lanzamos números. 30% tal vez, Luis. Ok, 30%, estamos pesimistas. Yo pensaría que menos que 20%, porque probablemente Amazon es inteligente y ha puesto algunas bases en paraísos fiscales y termina pagando tal vez un 10 o Ok, menos. excelente. Bien, estamos pesimistas. Bueno, les proyecto la respuesta. ¿Cero? Cero. $0 en 2018. ¿Qué les parece? Sí, cero. Y estamos hablando de una empresa en Estados Unidos, ¿no? Bien, $0. Ok. em, sí, dijimos, Amazon debe ser seguramente, bueno, los directivos de Amazon deben ser inteligentes en su estrategia, la gente que la gerencia, que toman las decisiones, etcétera. Sí. Ahora bien, cero es un extremo, ¿no es cierto? ¿Será que habrán hecho algo ilegal? ¿Tú crees que hicieron algo ilegal, Bruno? Ilegal, no. ¿Marco? No, en absoluto. Toda su estrategia es legal. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, y en realidad no es algo que probablemente puedan replicarlo por siempre, pero definitivamente sí, sí toman en cuenta algo que acabamos de mencionar, ¿sí? Bien, estas son las tres estrategias que adoptó Amazon en este año, 2018, para justamente eliminar toda su carga fiscal en cuanto a utilidad neta. La primera es investigación y desarrollo. En Estados Unidos se brinda un beneficio a las empresas, ¿sí? También en Bolivia, por lo que a todo lo que contempla desarrollo e investigación, ¿no? Si la empresa realiza esfuerzos de desarrollo e investigación, entonces puede validar todos estos gastos y tener coraza fiscal para reducir su utilidad imponible. Para el caso de Amazon, esto representó hasta un 7% de los gastos de este año. Adicionalmente, se basó en compensación por acciones a sus empleados. Ok, eso suena un poco complicado, pero no lo es. Es básicamente lo siguiente.
las empresas tienen un paquete accionario, ¿no es cierto? Em, donde tenemos un 100% de las acciones, ¿sí? Que, bien, un porcentaje pueden ser acciones preferentes, ¿sí? Que usualmente, a las cuales se pagan dividendos de forma fija. Supongamos que en este caso 20% de las acciones son preferentes. Y por otro lado tenemos un 80%, nuevamente este es un ejemplo, que corresponde a acciones ordinarias, ¿sí? Que no tienen, que tienen derecho a voto y, bueno, se les paga de forma variable en función a cuánto la empresa gane. Bien, en Estados Unidos esto es bastante común, lo que voy a describir a continuación. A los empleados se les puede ofrecer, ¿sí? Adicionalmente a lo que es su salario, supongamos que una persona gana $90,000 al año, ¿sí? Adicionalmente a este salario se les puede ofrecer una compensación accionaria, ¿sí? Entonces, esta compensación accionaria puede, puede ser, puede operarse de la siguiente forma. Vamos a brindar la posibilidad a nuestros empleados de que ya sea compren dentro de 2 años nuestras acciones, ¿sí? A un precio preferencial. Si la empresa de Amazon, ¿sí? Tiene acciones que valen, vamos a decir, vamos a suponer $108 por acción el día de hoy. Entonces vamos a ofrecerles a que en el futuro puedan comprar hasta, vamos a decir, 5 acciones a un precio de 108 o 109, ¿sí? Supongamos, $109. $109, ¿sí? Esto tiene el nombre de opción, ¿sí? O también podemos ofrecerles que el día de hoy, ¿sí? Se les ofrezca una compensación accionaria donde nosotros les ofrecemos 2 acciones a cada empleado al precio de hoy, ¿sí? Y en realidad lo que estamos haciendo es regalarles, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Amazon en el 2018? Parte de este paquete accionario es nuevamente fraccionado, ¿sí? Entonces, si antes, supongamos, contaban con 100,000 acciones en total, emiten más acciones, donde vamos a suponer emiten 10,000 acciones para empleados y se las ofrecen como parte de una compensación extra salarial a estos empleados, ¿sí? Y llegan a, em, con esta emisión, tener un nuevo total de acciones en circulación de 110,000 acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer Amazon? ¿En algún momento recibe dinero por esas nuevas acciones? ¿Cintia?
No, No, no recibe no. dinero porque prácticamente se las regala a sus empleados, pero sí engrosa su paquete accionario, ¿no? Modificando la composición accionaria. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio para los empleados? Pues se les está pagando, ¿sí? Con acciones de la empresa que valen algo, es algo que pueden vender después, ¿sí? La empresa les está dando un beneficio que no implica ninguna salida de dinero tampoco, no han gastado realmente algo en esta emisión de acciones, ¿sí? Entonces es prácticamente una transacción sin dinero. Ahora bien, ¿qué es lo beneficioso de esto? Que la compensación accionaria a empleados es deducible, ¿sí? Y eso es lo que realizó Amazon en el 2018, parte de esta estrategia. ¿Cuánto es lo que ahorró? Ahorró hasta $1 millardo con esta operación. Sí, es bastante elevado. Y bien, por último, no todo fue, no todo fue maquiavélicamente planeado. En realidad que también Amazon se benefició de una ley que duraba 2 años en Estados Unidos, bueno, 3, en realidad 5, em, pero entró en vigencia un poco después del 2017, ¿sí? Que es la siguiente. Antes bueno, no antes, pero es lo estándar, ¿sí? A nivel internacional, que si compramos un edificio, la depreciación forma parte de un gasto deducible que nosotros podemos descontar cada año, ¿no es cierto? De los impuestos a las utilidades. En el año 2017, Trump emitió lo que se llama Tax Revision, ¿sí? Que les permitía a las empresas descontar toda su depreciación, descargar toda su depreciación de golpe, ¿sí? Entonces, básicamente, si construían un edificio que valía $50 millones, $50 millones era lo que podían contar como gasto de depreciación en un solo año, ¿sí? Entonces, obviamente, Amazon aprovechó de construir o bien de adelantar en realidad los planes de inversión que tenía hasta ese entonces y acelerar, ¿no? Por supuesto, su construcción para poder beneficiarse de este incentivo fiscal. Y bien, justamente en ese año 2018 es que la depreciación de Amazon aumentó en 40% en relación a años anteriores. ¿Sí? Bien, patrones que observamos entonces en la estrategia de Amazon. Aprovechamiento de beneficios fiscales que ya sean permanentes, como es el caso de investigación y desarrollo, ¿sí? O momentáneos, como es el caso de esta decisión de hacer que la depreciación pueda ser totalmente deducible en su cabalidad en un solo año, en el 2017 al 2022. Y finalmente, investigar también formas en las que podríamos mejorar la deducibilidad de ciertos gastos, como es el caso de el pago a los empleados, ¿sí? Que en este caso lo que se hace es encontrar una forma en la que em, este pago pueda ser aprovechado, bueno, que la deducibilidad de este pago pueda ser alternativa y mejor aprovechada, ¿sí?
dudas hasta este punto? ¿Comentarios? Bien, por si les En queda. Estados ¿Sí? Unidos, una consulta, Sharon. En Estados Unidos igual se compensa el pago, o sea, el pago del IUE te sirve para compensar algún impuesto. Ok, súper, buena pregunta. Em, no, no tienen el impuesto a las transacciones, tienen el IVA, entonces me parece que no. Ok, ok. Ujú. Una consulta, disculpe. En el caso de la compensación por acciones, ¿eso quiere decir que Amazon tenía o genera un gasto contra un patrimonio para Sí, que pueda hacerlo deducible en el IUE? sí, sí, exactamente. Eso también quiere decir que en Estados Unidos se permite que un gasto sea deducible aunque no haya flujo de efectivo. Sí, Ah, ok, ok. ujú, sí, completamente. Sí, es despierta curiosidad, ¿no? Em, Particularmente no exploré a fondo eh, lo que está pasando en Bolivia, pero sí recopilé un dato interesante, es el siguiente, ¿sí? También existe la misma figura en Bolivia, pago a los empleados con opciones sobre acciones, ¿sí? Básicamente, en teoría estás pagando más a tu empleado, ¿sí? No todo es efectivo. Y por supuesto, el empleado se siente recompensado porque finalmente son valores que puede vender. Y curiosamente, estas, el registro de estas opciones sobre acciones aumentó 28% desde el 2019 al 2022, como lo vemos. Sí, entonces sí, es algo que habría que explorar, es interesante, ¿no? Sí, que es interesante. Sí, se sabe de empresas igual en Bolivia que estaban cerca a la quiebra y en vez de pagarle todo lo que le debían a sus empleados de sueldos y salarios, han terminado dándoles acciones en vez de pagarles el sueldo. No sé si el objetivo era la coraza fiscal ahí o era realmente salvar la empresa, pero sí, sí ahí se sabe de algunos casos. Complicado, 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 sí. Bien, bueno, son, son algunas estrategias, ¿no? Con las que se cuentan. Bueno, no son las únicas para cada caso y no son las mejores para cada caso, pero el principio general es justamente conocer qué es lo que puedes aprovechar y aprovecharlo, tomarlo. Bien, en este punto vas a hacer una pequeña pausa, de igual forma con la teoría que estábamos viendo, ¿sí? Y vamos a entrar directamente a lo que son algunas variables que son relevantes para el factor fiscal. Entonces, seguimos con variables de la estrategia fiscal. También es una diapositiva con la que cuentan en plataforma. Sí, y vamos a tocar estas variables, variables de apalancamiento tributario en este módulo. El primero, la deuda, créditos y reducciones fiscales, Ujú. exenciones y gestión del déficit. Perdón, listen. ¿Sí? Creo que no estamos viendo esas diapositivas. Oh, muchas gracias. Ahora sí. Ok, gracias. Ok, entonces estas son las variables que vamos a estudiar en este módulo de apalancamiento tributario, deuda, créditos y reducciones fiscales, exenciones y gestión del déficit.
Entonces, en el primer caso, vamos a analizar lo que es la deuda. Una consulta antes de que sigamos, por favor. ¿Existe alguna persona que tiene dificultad o que no conoce todavía cómo obtener el impuesto efectivo tributario de una empresa? O si gustan también podemos repasarlo. ¿Cuál es la consulta de nuevo, por favor? ¿Cómo obtener la tasa efectiva tributaria? Me parece que lo hemos visto en el anterior módulo con una licenciada Lora, que al final terminas dividiendo el impuesto real sobre la utilidad financiera. Oh, excelente. Súper. Gracias. Ujú. Sí, exactamente. Ok, entonces dividimos el impuesto IWE entre la utilidad imponible y esa es la tasa efectiva que terminamos pagando, que en la mayoría de casos en realidad es mayor que el 25%, ¿no? De IWE. Ok, bien, entonces, un factor que es relevante para la estrategia fiscal es la deuda. Bien, como sabemos, una empresa tiene estas fuentes de capital, el patrimonio y el pasivo, ¿sí? Bien, el pasivo lo pagan, la rentabilidad que perciben los acreedores es el interés y la rentabilidad que perciben los socios o accionistas son los dividendos, ya sea preferentes cuando son fijos o variables cuando son acciones ordinarias. Entonces, si hablamos de fuentes de financiamiento, consideramos que las cuentas por pagar de proveedores, deuda bancaria, otras obligaciones como ser las laborales o impositivas y deudas a socios, son parte del pasivo y podemos considerar como fuente de capital del patrimonio aquella que proviene de reinversiones de dividendos o aportes de capital, aportes nuevos. Bien, vamos a revisar algunos artículos, en este caso del Decreto Supremo 21051, ¿sí? Del IWE que menciona lo siguiente. Bien, son deducibles para efectos del IWE los intereses de deudas con sus respectivas actualizaciones y gastos originados por su constitución, renovación o cancelación, que significa que si tenemos una deuda que vence a 5 años plazo en el BNB, ¿sí? Y deseamos renovar esta deuda y extenderla a 7 años plazo, también los gastos que incurrimos a realizar estos son deducibles. De igual forma es deducible que podamos, bueno, son deducibles los gastos en los que vayamos a incurrir si cancelamos de forma anticipada esta deuda. Y así como posibles gastos que se hayan incurrido por subrogación de deuda. Sin embargo, y aquí tenemos lo siguiente, la tasa presunta cuando tenemos préstamos del exterior, ¿sí? Es del LIBOR más un 3%. Entonces, por más de que nos prestemos fondos de una empresa norteamericana, supongamos a un 4%, ¿sí? La tasa presunta para impuestos es LIBOR más 3%. En el caso de que el LIBOR sea cero, entonces la tasa presunta es del 3%, lo que significa que en este caso tenemos un 1% que no es deducible.
¿sí? Y por otra parte, sí, tenemos lo siguiente. Bien, en el caso de que debamos a impuestos y obtengamos alguna multa o sanción debido a esta morosidad, entonces esas multas no son deducibles para impuestos. Bien, ¿por qué mencionamos aquellas dos posibles deudas? Porque vamos a hacer el análisis un poco de lo que respecta a endeudarse de impuestos o endeudarse más bien del banco o de socios, etcétera. Es algo que nosotros vamos a analizar. Bien, este es un cuadro resumen de lo que mencionábamos, ¿sí? Donde tenemos lo siguiente. Si la deuda con proveedores genera interés, entonces esta deuda es deducible. Y no existen límites en la deducibilidad según la normativa tributaria. Por otro lado, si nos prestamos del banco, y por supuesto que, bueno, esto es obvio, se generan intereses. El 100% de esa deuda, bueno, de los pagos de interés de esa deuda es deducible, ¿sí? Pero si el destino de ese crédito ha sido otro que apoyar el fin de la empresa, entonces ese interés ya no es deducible porque ya no está vinculado a la actividad, ¿sí? Aquí un pequeño ejemplo podría ser el ejemplo en el cual tenemos una empresa unipersonal, ¿sí? Y se está realizando la decisión de si contar un crédito hipotecario de vivienda para esa persona como deducible o no, ¿sí? Si contar el interés proveniente de un crédito hipotecario como deducible o no. Es una empresa unipersonal, por lo que el deudor es una persona y la razón social de la empresa también lleva el mismo nombre. La persona va a conseguir el crédito en el banco bajo el mismo nombre, pero no va a poder descontar los intereses como un gasto asociado o vinculado a su operación, por lo cual no va a ser deducible. Si esta persona utiliza esta vivienda para, em, para hospedarse ahí simplemente, sí, y no realizar ninguna operación relacionada a su NIT, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo en el cual el destino del crédito hace la diferencia para la deducibilidad del interés. En cuanto a obligaciones laborales, sabemos que estas no generan interés, por lo cual no es necesario hablar de otros ámbitos de esta obligación. Ahora bien, y obligaciones impositivas sí generan intereses, dependiendo de cuánto tiempo se mantiene esta deuda, ¿sí? Y bien, los intereses en este caso, vamos a analizarlos, ¿sí? Prácticamente no son deducibles. Bien, y finalmente la deuda a los socios, tenemos que no son deducibles si exceden cierto criterio.
Y este es el siguiente. Si el interés en un contrato de crédito no es expreso, es decir, no está anotado, no está, no está registrado en un contrato de deuda, la tasa de interés, ¿sí? Entonces, lo que sea que se registre como interés en operación, bueno, en gestiones siguientes no va a ser deducible, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo siguiente, que si ese interés que se le paga al socio supera el 30% del interés que se le paga a terceros, entonces ese excedente no es deducible. Entonces, cuando analizamos deuda, tenemos que tomar en cuenta todos estos casos. Sí, existe un límite para la deducibilidad en función al origen de dónde proviene esta deuda. Bien. Vamos a observar qué sucede con la deuda tributaria y cómo esta evoluciona. Bien, la deuda tributaria eh, está determinada por esta ecuación, donde tenemos que el tributo omitido debe actualizarse a las UFBs del día en la que del día en el que se está cumpliendo con esta obligación tributaria, y además debe capitalizarse con capitalización compuesta, que también es diaria, ¿sí? A una tasa de interés que sea aplicable al tiempo en el cual se está sosteniendo esta deuda y considerando los días de mora que tiene esta obligación tributaria. Más, por supuesto, una multa que está expresada en UFBs, que también debe ser actualizada en función a la fecha. ¿Sí? Descomponiendo un poco más esta fórmula, tenemos que la deuda tributaria es igual al tributo omitido con intereses capitalizados, actualizado al día de hoy, más la multa actualizada al día de hoy en base a las UFBs. Mencionábamos que tenemos una tasa de interés aplicable, entonces, si mantenemos un tributo, bueno, un tributo omitido en mora durante 4 años, la tasa aplicable es del 4%. De 5 a 7 años, la tasa aplicable es del 6% y de 8 años a más es del 10%. Algunos comentarios más sobre la deuda tributaria. Bien, sí, lo que no prescribe respecto a la deuda tributaria es la facultad de ejecutar una deuda tributaria determinada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la administración tributaria ya cuenta con un título de ejecución tributaria, como por ejemplo una declaración jurada por el propio contribuyente, entonces esta prescripción no aplica porque la administración tributaria solamente debe ejecutar ese título, ¿sí? Entonces estamos hablando de una deuda que no prescribe. Pero si un contribuyente no realizó una declaración, por ejemplo, ¿sí? Y no se conoce a cabalidad qué sucedió en una gestión en particular, supongamos hace 8 años, ¿sí? Entonces, la administración tributaria puede correr el riesgo de finalmente perder ese adeudo
porque superados los 8 años, la administración tributaria pierde la facultad de controlar o investigar, ¿sí? Tributos, determinar deuda tributaria o imponer sanciones administrativas. Bien, todo aquello era necesario refrescar en la memoria porque vamos a comenzar con algunos casos prácticos, ¿sí? Que nos van a dar también la posibilidad de comenzar con las prácticas que tenemos en la plataforma. Te las voy a mostrar en este momento. Ya tenemos algunas cargadas. Bien, aquí tenemos el primer caso práctico de fuentes de financiamiento. Y el día jueves vamos a discutir las soluciones a los casos que vamos a, bueno, que van a resolver en realidad, que se encuentran disponibles en práctica 1. ¿Sí? Entonces, favor, considerar aquello. Ya después de esta clase ya pueden comenzar a resolver algunos ejercicios de las prácticas que vamos a ver. Bien. Ok, entonces comenzamos a revisar algunos casos de cómo podemos analizar qué nos conviene como fuente de financiamiento en función a las alternativas que tenemos. ¿Dudas hasta este punto, por favor? Sharon, una consulta. Según lo que entendí, vamos a evaluar en algún momento, en siguientes clases, la alternativa entre endeudarse de un banco y de endeudarse de impuestos, ¿cierto? Para calcular, por ejemplo, cuál es la tasa efectiva real que te sale endeudarte de impuestos. ¿Es Sí, así? sí, exactamente. Ah, ok, buenísimo. Sí, porque justo en la realidad yo estoy en eso y estamos asumiendo de que estamos con un financiamiento más barato porque estamos en un plan de pagos, pero claro, no estamos tomando en cuenta el tema de la deducibilidad de ese interés, entonces, buenísimo. Ok, súper, muy bien. Ujú. Sí, vamos a considerar alternativas y justamente tenemos casitos pequeños para evaluar aquello. Bien, entonces, a ver, comenzamos con este caso. Es el caso introductorio. Tenemos lo siguiente. La empresa unipersonal Ana Rosales tiene ingresos netos de 800.000 bolivianos. Esta empresa se dedica a la elaboración de tarjetas de cumpleaños y actualmente opera en oficinas propias en el centro de la ciudad de Cochabamba. Ana tiene registrados 500.000 bolivianos como gastos, sin embargo, solamente 400.000 son deducibles. Bien, este es un ejercicio de repaso, ¿sí? Simplemente. Bien, para repasar la diferencia entre utilidad tributaria y utilidad financiera. Bien, ¿qué vemos en pantalla? 800.000 de ingreso neto del IVA, ¿sí? 500.000 bolivianos como gastos netos del IVA. Sin embargo, solamente 400.000 son deducibles. Entonces, por un lado tenemos un estado financiero donde sí se han gastado 500.000 bolivianos, pero no todo aquello es reconocido por impuestos. De hecho, los gastos que son deducibles solamente son 400.000, lo que significa que la diferencia no es deducible. En este caso, la diferencia es exactamente de 100.000, ¿sí?
100,000 en este caso no son deducibles. Entonces, esto implica que tenemos que preparar dos estados de resultados. El primero, donde la utilidad financiera es de 300,000, que eso es lo real, ¿sí? Y el segundo, donde la utilidad tributaria contempla solamente lo que es deducible a los ojos de impuestos. Esto es 400,000 como gasto. Entonces, 800,000 menos lo que es deducible ante los ojos de la administración tributaria es igual a 400,000 de utilidad tributaria. Entonces, el IWE que debería aplicarse es del 25% sobre la utilidad tributaria, multiplicamos 0.25 por 400,000, y este es el IWE que se va a declarar y se va a pagar. Entonces, la utilidad financiera de 300,000 se ve disminuida por el IWE en 100,000, llegando a una utilidad neta total de 200,000. El IWE efectivo es entonces el IWE pagado entre la utilidad financiera. Sí, lo que les pregunté hace un momentito, si recordaban, es de esta forma que calculamos el IWE efectivo, dividiendo el IWE pagado entre la utilidad financiera. Entonces, la distorsión en cómo impuestos ve nuestro estado de resultados versus el cómo nuestro estado de resultados llega a ser en la realidad, ¿sí? Determina nuestra habilidad para limpiar gastos que deberían ser deducibles en nuestro estado de resultados, ¿sí? Entonces, a la primera pregunta, ¿cuál es la utilidad financiera antes de impuestos? Esta es la utilidad financiera. ¿Cuál es la utilidad tributaria? Esta es la utilidad tributaria cuando realizamos un estado de resultados tributario. ¿Cuánto se paga por concepto de IWE? El 25% de la utilidad tributaria. ¿Y cuál es la tasa IWE efectivamente pagada? Lo que se llega a pagar determinado por el estado tributario, por el estado de resultados tributario entre la utilidad financiera. Bien, este es un caso introductorio, ¿sí? Ahora comenzamos con las variables de nuestro interés. Caso 1. La empresa unipersonal Ana Rosales tiene ingresos netos de 800,000 bolivianos. Nuevamente, esta empresa se dedica a la elaboración de tarjetas de cumpleaños y actualmente opera en oficinas propias en el centro de la ciudad de Cochabamba. Ana tiene registrados 700,000 como gastos, sin embargo, solo 400,000 son deducibles. Adicionalmente a estos gastos, se sabe que Ana se prestó 1.2 millones al 8% anual para la compra de un inmueble donde habitará su hija. Bien, y la pregunta es si el estado financiero que voy a mostrar a continuación se encuentra correctamente elaborado. Si tuvieran que revisar este estado financiero, me comentan por favor si está correctamente elaborado. El estado de resultados financiero. Habían gastos por 700,000, ¿no? Decía el caso. El préstamo es de 700,000. La tasa de El interés gasto es del creo que decía 8%. creí que había leído que era 700,000 los gastos. ¿Me puedes volver un ratito? Sí, sí, claro que sí. Dice, Ana tiene registrados 700,000 como gastos. Toda la razón. Sí, mil gracias. El dato correcto, por favor, son 500,000 como gastos.
Muchas gracias. Voy a reformular aquello y voy a volver a cargar la diapositiva al final de la clase. Ok, Ok, aquí lo tenemos. Ahora sí. ok. Ujú. Ok, entonces me comentan, por favor, en base a ese pequeño caso, si está correctamente elaborado este estado de resultados. Sí, tenemos un préstamo bancario de 700.000 bolivianos y una tasa de interés anual del 8%. Eso es equivalente a 56.000 bolivianos en intereses. Y este es el estado de resultados que se ha presentado de la empresa unipersonal Ana Rosales. Dicen, los intereses serían deducibles debido a que se está ocupando ese dinero para abrir una nueva sucursal. ¿Seguros? Leemos brevemente el caso. Dice, adicionalmente a estos gastos, se sabe que Ana se prestó 700.000 al 8% anual para la compra de un inmueble donde abrirá una sucursal para la venta de tarjetas. Sí. Entonces, en este caso, tenemos una deducibilidad. Perfecto. Ok, entonces, en este caso, contamos con una utilidad operativa de 300.000 bolivianos. El interés es de 56.000, ¿sí? Debido a esto es que la utilidad ante impuestos llega a ser de 244.000 financiera. Sin embargo, tomamos en cuenta otro dato que tiene el ejercicio y es que 400.000 no son solo 400.000 son deducibles. Entonces, ¿sí? Entonces, los gastos deducibles son 400.000 más los 56.000 del nuevo préstamo, dejando de lado 100.000 que no son deducibles y finalmente la utilidad tributaria es 344.000. Tomando en cuenta aquello, ¿sí? Porque existe una diferencia entre todos los gastos deducibles y los gastos totales, es que el IUE debería ser de 86.000. Aquí existe una diferencia que hay que reconciliarla y copiamos el IUE del estado de resultados tributario, llegando a una utilidad neta total de 158.000. En este caso, teniendo un IUE efectivo del 35%. Bien, sí les voy a compartir este Excel, así que no se preocupen por aquello. Bien. En este caso, el crédito está vinculado a la operación. Caso 3. Alameda Networks en Estados Unidos prestó 9.7 millones a Nestlé Bolivia a una tasa de interés del 22% anual. Sin embargo, el contrato de préstamo se extravió. Bien, pregunta, ¿a cuánto alcanza la tasa de interés que es deducible? Era el labor más 3%. Ok, pero ¿tenemos algún documento para sustentar aquello? Creo que no tenemos respaldo, ¿no? Exactamente. Sí. Lamentablemente, no existe un respaldo. Entonces, prácticamente hemos perdido la oportunidad en este caso.
Bien, caso 4. Nestlé International Holdings prestó los 9.7 millones, nuevamente al 22%, pero esta vez bajo contrato. Pregunta, ¿cuánto es deducible? Y ahora sí, Bruno está en lo correcto. LIBOR más 3%. Excelente. Ok, bien, sin embargo, sí nos interesa calcular aquello. Entonces, en las respuestas al Excel que les voy a cargar, tenemos lo siguiente. Si la tasa LIBOR es del 5.3%, ¿sí? Entonces, el interés presunto, ¿sí? Es ese 5% más 3 puntos porcentuales. Entonces, la tasa de interés presunta llega a ser de 8.3%. ¿Qué significa? Que si el préstamo es de 9.7 millones de dólares y la tasa de interés es de 22%, lo que Nestlé está pagando es 2.1 millones, pero lo deducible es únicamente la tasa presunta por el préstamo. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo por ser ineficientes? Bueno, no es por ser ineficientes, pero en este caso es por una regulación em, en esta transacción, ¿sí? Pérdida debido a la regulación, la diferencia. Sí, pero más precisamente la tasa impositiva por este gasto, que llega a ser pérdida. Podemos distinguir esto como pérdida de gasto deducible, ¿sí? Y más propiamente pérdida tributaria, porque vamos a pagar aquello, es ¿cómo calculamos aquello? Mónica, directamente 25%, ¿sí? De la pérdida de nuestra deducibilidad. Es decir, estamos perdiendo 332.000 bolivianos. Bien, continuamos. Bien, ese era un ejemplo por el cual decimos que la tasa efectiva prácticamente nunca o en muy pocos casos va a ser igual a la tasa nominal impositiva del IWE del 25%, porque si bien las empresas intentan ser eficientes, muchas veces la regulación también está entre media, ¿sí? Bien, caso 5. Chocolate Saracic prestó 9.7 millones a Nestlé Bolivia a una tasa de interés del 22% anual. Sin embargo, el contrato de préstamo se extravió nuevamente. ¿Qué es lo que sucede en esta transacción? ¿A cuánto alcanza el interés deducible? ¿Alguien tiene una idea? No, pues no, no hay contrato. Ok, perfecto, súper. Caso 5.1. Si existe contrato, ¿qué sucede? ¿Cuál es la tasa presunta? LIBOR más 3. Ok.
Bien, revisamos la tabla resumen. Sí, aquí tenemos lo siguiente. Bien, en este, perdón, estamos aquí. Tenemos una transacción que es internacional o nacional. Esto es Sí, nacional. seguimos viendo el caso 5, por si acaso. 5.1, sí. Ahora sí. Si no me equivoco, dice, no puede superar la tasa de interés que ya está determinada para los bancos. Excelente. Muchas gracias, Marco Antonio. Entonces, volvemos a la tabla resumen, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Bien, en este caso la transacción, el crédito no es internacional. Entonces, tenemos las siguientes limitaciones, ¿sí? Si el interés no está expreso en el contrato, pero, pero si existe el mismo, tenemos lo siguiente. Uy, un momento. Ahora sí. Para créditos locales, la tasa presunta es la tasa activa promedio del sistema financiero, ¿sí? Y esa es la limitación, no se puede superar ese límite. Bien, entonces, para nuestro cálculo vamos a asumir por un momento que esa tasa efectiva es de 7.74%. Les estoy dejando el link si gustan consultar esta información más tarde de tasas activas del sistema financiero. Un momento, vamos a abrir el link ahora. Ok, aquí les estoy proyectando. Esta información la publica el Banco Central de forma mensual, ¿sí? Entonces, pueden acceder a este dato descargando los archivos disponibles aquí y esa es la fuente. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, el crédito es de 9.7 millones, la tasa de interés es del 22%, pero en este caso no se tiene una tasa expresa en el contrato, por lo tanto, tenemos que los intereses reales son el 22% del crédito, pero lo deducible solamente considera la tasa efectiva activa promedio, por lo que tenemos una nuevamente pérdida de deducibilidad para efectos del IWE y una pérdida efectiva, ¿sí? Tributaria del 25% de esa diferencia, es decir, de 345.000 bolivianos. Bien, continuamos. Caso 6. La empresa Los Andes necesita un financiamiento por 400.000 bolivianos por un tiempo indefinido y evalúa dos opciones. En primer caso, ya sea un préstamo bancario a una tasa del 7.3%,
o bien es posible que los actuales inversionistas dispongan de dinero para comprar acciones preferentes a cambio de un dividendo preferente del 7%. ¿Qué opción es la más conveniente para esta empresa? ¿Cuál es la tasa neta de interés, neta de impuestos? Y bien, algo de contexto para poder responder, ¿sí? Mencionamos que una fuente de capital para la empresa, adicionalmente a la deuda, es el patrimonio. Y mencionamos que podemos ampliar el capital del patrimonio, ¿sí? Proveniente del patrimonio, ya sea emitiendo acciones preferentes o emitiendo acciones ordinarias. La diferencia entre ambas es que los dividendos de acciones preferentes son constantes, entonces son prácticamente como intereses. Y los dividendos de acciones ordinarias no los conocemos, porque no podemos decir a ciencia cierta cuánto va a ser, a cuánto alcanza la utilidad neta de una empresa el próximo año. Ahora bien, de que generan intereses, en realidad ninguna genera interés, pero los dividendos de acciones preferentes funcionan como si fueran intereses porque al final de cuentas los dividendos se expresan en formas de tasas, ¿sí? Sobre el precio de esa acción. Entonces, no son intereses, pero funcionan como tal, pero no son deducibles. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Caso 6. ¿Qué nos conviene, el préstamo bancario o o emitir acciones preferentes a cambio de una tasa fija del 7%? Ojo, por si acaso todo lo que estamos viendo es sin resolución, sin respuestas. De igual forma ya lo pueden encontrar en la plataforma como casos prácticos 1. ¿Sí? Entonces, si desean revisar los números, se encuentran ahí en este momento. ¿Qué nos conviene? Emitir acciones preferentes o prestarnos del banco. ¿Alguien me podría contestar? Tal vez el préstamo bancario, porque sí sería deducible, pero tal vez tendríamos que calcularlo. Ok, excelente. Sí, muy bien. Ahora puede ser evidente porque las tasas se parecen, ¿sí? Pero en el caso de que, de que el préstamo bancario alcance a una tasa de interés de 11.5%, bueno, ese es el financiamiento por opciones preferentes, de igual forma debería ser analizado, ¿sí? Entonces, vamos a calcular aquello. Pregunta 6. Bien, el préstamo de un banco nos permite una deducibilidad del interés, ¿sí? Si el interés alcanza en este caso 29,000, entonces prácticamente estamos ahorrando el 25% de eso y llegamos a pagar un interés neto de 21,900. Mientras que en el caso de los inversionistas que compran acciones preferentes, el dividendo es del 7%, generando un interés de 28,000. El ahorro es de 0 porque no es deducible para el IWE y tenemos un interés neto de 28,000. Tasa neta de impuestos, ¿sí? Entonces, la tasa de interés neta de impuestos, ¿sí? Llega a ser 5.48 en el caso del banco. Entonces, en este ejemplo, claramente nos conviene prestarnos del banco. Nuevamente, si modificamos la tasa de interés del banco, quizás sea interesante considerar las acciones preferentes a pesar
de que no sean deducibles. Veamos si esto es cierto con una tasa del 11.5. Ah, aquí cambia el escenario, ¿no? Aquí es más interesante financiarse de acciones preferentes. Ok. Algo positivo de las acciones preferentes, de igual forma, es que nos permite seguir financiándonos de socios sin la limitante del 30% de intereses a terceros, ¿no? Como lo dice la normativa. Caso 7. Uy, ya se nos pasó la hora. Si tienen unos minutos para el caso 7, lo vamos a resolver ahora. Caso contrario, lo volvemos a revisar el jueves. ¿Me hacen saber, por favor? ¿El jueves o lo revisamos ahora? Yo que ahora de una vez. Ok, bien. Caso 7. La empresa Los Andes necesita un financiamiento de 400.000 bolivianos por año. ¿Sí? Y, ojo, Ana Telles, que es socia, está dispuesta a otorgar el dinero en calidad de préstamo al 19% anual sin factura. ¿Sí? Bien, ¿cuánto será el interés deducible? Bien. ¿Alguien puede responder? Observando los detalles de esta pregunta. En la tablita decía que sí sería deducible, pero existe una limitante. Ujú. Sí. Es deducible, existe la limitante del 30% pagada a terceros. Sin embargo, mucho cuidado con esto. Tiene que existir factura. ¿Sí? Cuando terceros prestan a la empresa, que no sean bancos, porque el interés de un banco está exento del IVA, entonces debe existir factura. Ana Telles tiene que facturar a la empresa si va a recibir estos intereses. Como no existe factura, entonces nada es deducible. ¿Sí? Mucho cuidado. Ok, bien, entonces hasta aquí avanzamos en lo que es en lo que Perdón, Sharon, respecta a una estos. pregunta. ¿Sí? Si es una persona natural, cómo emite la factura? Ok, bien, si se trata de una persona natural y tiene NIT, sí o sí tiene que emitir una factura. Si la persona natural no tiene NIT, de todas formas se puede aplicar una retención por los intereses. Ah, ok, ok. Ujú. O sea, sí se aplica en retención incluso a intereses que pagas Sí, por préstamos de terceros. Ok, sí. Ujú. gracias. ¿No hay de qué? Ok, bien, hasta aquí quedamos entonces y nos vemos el día jueves. Favor, intenten resolver los casos que tenemos de la práctica. Vamos a añadir un día más para que puedan entregarla. Entonces pueden entregar esta hasta el viernes, considerando que todavía no hemos visto todos los casos de deuda. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta, opinión, solicitud? Bien, nuevamente un gusto y hasta el jueves. Buenas noches. El jueves, Hasta el Licen. jueves. Hasta el Gracias. jueves, Licen, gracias. Muchas Luego.